En este video vamos a ver cómo instanciar un PLL y realizar la asignación de pines en el FPGA. Para esto vamos a utilizar un proyecto muy sencillo que simplemente ejemplifica el flujo que hay que seguir. Lo que vamos a tener es un top level, en donde sus interfaces de entrada, sus puertos de entrada va a ser una señal de reloj, una señal de reset y cuatro puertos de salida que van a representar un contador binario ascendente. Entonces, esta es la interfaz de top level. Internamente vamos a tener un contador binario que es quien proporciona la salida hacia el top level, que cuenta con su señal de reloj y su señal de reset. En el esquema más sencillo para poder implementar esto en el FPGA, simplemente tendríamos que conectar la señal de reloj que viene del top level, de la interfaz del top level, igual la señal de reset que viene del top level, y ya, terminó nuestra implementación. Claro, hay un problema. Aquí dependemos de qué frecuencia es la que tenemos a la entrada. Y típicamente la frecuencia o la señal de reloj que tiene nuestro top level depende de la frecuencia que nuestra tarjeta de desarrollo o el diseño, ya el PCB que estamos utilizando, es con la que cuenta. En nuestro caso son 50 MHz. Esto porque así está definiendo esta tarjeta de desarrollo. Ahorita lo vamos a ver. Solamente que hacer esto es bastante problemático porque implica que para poder ver cómo cambia el contador, pues simplemente no lo voy a poder ver. Va a ir demasiado rápido. ¿Qué me gustaría o qué necesito? Que la salida vaya más lento, o sea que yo pueda visualizarla, un primer ejercicio. Y eso implica que esta frecuencia que está alimentando sea menor o que exista algo dentro del diseño que nos permita reducir la frecuencia, es decir, si aquí entran 50 MHz, a lo mejor que salga 1 Hz, y esta se convertirá en la frecuencia con la que realmente trabaja nuestra implementación. Bueno, pues resulta que para poder hacer eso existen los PLLs. Voy a poner aquí un PLL. Un PLL es un Phase Locked Loop. En otras palabras, es un sintetizador de frecuencia que nos permite generar múltiples salidas de reloj con frecuencias más bajas o más altas que la frecuencia de referencia de entrada, que en este caso es 50 MHz. Por ejemplo, a lo mejor en esta salida del PLL pudiéramos estar generando 1 MHz, 20 MHz, 100 MHz. Eso es algo muy práctico, porque en la realidad es muy difícil el que una implementación solamente tenga una señal de reloj. Realmente vamos a tener múltiples señales de reloj con múltiples frecuencias, y el PLL nos permite
poder generar el árbol de reloj. O sea, todo lo que tendría que ver con la distribución de esas señales a los diferentes módulos donde se requieran. Eh, Tiene sus limitaciones. Eh, no necesariamente va a ser posible, por ejemplo, que yo le pida 2 GHz a la salida. Esto dependerá mucho del tipo de tecnología que tenga el FPGA. O posiblemente no pueda generar señales de 1 Hz o muy pequeñas en frecuencia. Ese tipo de limitaciones vamos a ver cómo darles la vuelta, ¿no? Sobre todo en el caso de frecuencias eh, pequeñas que no alcanza a generar el PLL. Ahora, ¿y de dónde sale el PLL? El PLL es un módulo que ya está incluido en el silicio del FPGA. Típicamente lo van a encontrar en todos los FPGAs y de hecho en microcontroladores modernos. Vamos a tener un módulo de PLL porque nos da mucha flexibilidad para poder ajustar la frecuencia de trabajo de nuestro sistema. En el caso de los FPGAs, ya está incluido en el silicio, junto con lo que son, por ejemplo, los Logic Elements o Lookup Tables, lo que internamente constituye a los FPGAs. Aquí surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo le hago para poder utilizar este elemento en mi implementación? Pensando que esto es código en Verilog, ¿no? Es un punto B. Bueno, lo que se hace es una instanciación. Así como cuando nosotros tenemos módulos básicos elementales y los unimos para crear una unidad jerárquica más grande, es posible hacer la instanciación de módulos que ya están prefabricados en el FPGA, ¿no? Como lo que estaba comentando ahorita. Eh, este tipo de módulos típicamente se le conoce como IP, Intellectual Property, que es algo que Intel nos da siempre que usemos su tecnología y nos dice cómo usarlo, típicamente a través de wizards y templates de instanciación para poder integrarlo en nuestro punto B, en nuestro top level, donde nosotros lo necesitemos. Y lo que vamos a hacer más adelante en el video. Eh, Ahora, como mencionaba, puede darse el caso que mi diseño requiera una frecuencia de trabajo de 1 Hz, pero mi PLL estrictamente no es capaz de generar un Hz de frecuencia de salida en su árbol de reloj. Y eso tiene que ver con el principio de funcionamiento y cuestiones que no es el objetivo de este video. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, tenemos que agregar un módulo extra. Este módulo extra típicamente se conoce de dos formas. Como divisor de frecuencia síncrono, lo cual lo que quiere decir esto es, entra una frecuencia, por ejemplo 1 MHz, y sale 1 Hz, que es el requerimiento que nosotros tenemos. Que si lo comparamos con el PLL está haciendo prácticamente la misma función, porque por acá entraron, en nuestro ejemplo, 50 MHz y está saliendo 1 MHz. Aquí en 1 MHz sale 1 Hz. La diferencia es de que este módulo es un módulo hecho en hardware con lógica, o una mezcla de lógica analógica y digital, mientras que este módulo es un módulo diseñado enteramente por nosotros, típicamente construido en base a arreglo de contadores, para poder dividir la frecuencia, que es lo que está haciendo. ¿Por qué se usan arreglos de contadores en los divisores de frecuencia de síncrono? Vean lo siguiente. Si nosotros vemos un contador
binario, como será el top, ¿no? La salida de esta implementación. Si yo digo que este es el bit 0, el bit 1, el bit 2 y el bit 3, yo puedo observar fácilmente que la relación de cambio entre el bit 0 y el 1 es 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada dos cambios o transiciones de 1 a 0 del bit 0, va a ser un cambio eh, el bit 1 del contador. Si lo extendemos eso mismo hacia el bit 2 y el bit 3, pues vamos a notar ese efecto de que los bits menos significativos cambian menos porque dependen del conteo de los bits menos significativos, que es el comportamiento que tiene tal cual un contador. Por lo tanto, es muy práctico el decir, bueno, si ya sé que este tipo de elementos tiene ese comportamiento, yo puedo construir de alguna manera conectando contadores, típicamente, algo que me ayude a reducir la frecuencia de entrada respecto a la de salida. Tal que este heart es el que realmente alimenta mi implementación. Pero otra vez, con la diferencia de que este módulo pues yo lo hago enteramente a través de un punto B de Verilog. Entonces estos dos módulos es una aproximación general de cómo generamos la frecuencia que realmente necesita el módulo que nosotros queremos probar en el FPGA. Y en general la principal recomendación es siempre hay que usar un PLL, ¿no? Y sobre todo si la frecuencia que se genera es la que necesitamos, podemos perfectamente omitir la inclusión de este módulo, ¿no? El divisor frecuencia síncrono. En el caso que no se genere la frecuencia que buscamos, es cuando entra en juego este tipo de módulos. Algo importante a mencionar, que le comenté hace un momento, es de que típicamente se conocen con dos nombres este tipo de módulos: divisor de frecuencia síncrono o también pre-scaler o preescalador. Este es un módulo que se van a encontrar en todos los microcontroladores, típicamente dentro de los periféricos. Dado que los periféricos no necesariamente trabajan a la frecuencia que trabaja el microcontrolador o el core, y es necesario reducir esa frecuencia para que entre al periférico. Piensen que ahorita en vez de un contador es un periférico. Se van a encontrar esto muy seguido en los manuales de referencia de microcontroladores. Ahí se le llama prescaler, pero en principio es lo mismo. Es un sistema que permite reducir la frecuencia de un punto alto hacia un punto bajo. No tiene la capacidad, eso creo que me faltó comentar, de generar frecuencias arbitrarias como, bueno, si me entra un megahertz, ahora quiero que salgan 2 megahertz. No, esto no tiene esa capacidad de ese tipo de módulos. Simplemente dividir la frecuencia. Y ya sea que se encuentren estos módulos con el nombre de prescaler o divisor de frecuencia, es la misma función. Bueno, ahora vamos a empezar a crear el proyecto en el Quartus. Voy a File, New Project, Next, y voy a seleccionar una carpeta que ya tengo lista, que se llama PLL Max 10. Ya tengo dos subcarpetas, donde va a estar el proyecto y la carpeta de las fuentes que previamente preparé. Voy a seleccionar la carpeta de proyecto de Quartus para poner el proyecto. Y hay que recordar que el nombre del proyecto debe ser el mismo que el nombre del top level. En este caso, mi top level se llama PLL Test. Le damos Next, proyecto vacío. Yo ya tengo ciertas fuentes que previamente preparé, entonces voy a ir a
seleccionarlas dentro de la carpeta que tengo lista. Next. Y elegir el FPGA. Aquí es muy importante no equivocarse. Hay que tener seleccionado la familia Max10 en Device Family. Y puede ser a través del filtro. Poner la matrícula del FPGA que tiene nuestro FPGA, que es este que está aquí. Y automáticamente la detecta, ¿no? Lo filtra. Y este es nuestro FPGA. Le damos Next. Next. Finish. Las versiones más recientes de Quartus muestran un mensaje al momento de que se termina de armar el proyecto. Si queremos abrir o que solamente podemos abrir fuentes que sean de confianza, díganle que no muestre otra vez este mensaje y díganle que sí. No, pero para efectos de la clase no tiene mucha importancia esto. Y aquí está nuestro proyecto. Que se fijan es muy simple. Eh, Simplemente es la interfaz tiene un clock, un reset, la salida del contador y se está instanciando un contador binario. Ya que tenemos listo nuestro proyecto base, vamos a agregar primero el PLL. Para hacer esto, vamos a hacer uso de un wizard. Si recuerdan, se comentó al inicio de este video que el PLL es un elemento que físicamente ya existe dentro del silicio del FPGA. Y para poder agregarlo al proyecto es a través típicamente de wizards o templates de instanciación. Vamos a usar el wizard. Para esto hay que irnos a esta parte donde aparece IP Catalog, que están los intellectual properties de Intel que, como hemos comentado, nos da gratis, siempre y cuando sea tecnología Intel que estamos utilizando. Y nos vamos a ir a Basic Functions, después a Clocks, PLLs and Resets, y hasta encontrar en PLLs Alt PLL. Una vez que están aquí, le dan doble clic. Les aparece este pequeño wizard. Les preguntan qué lenguaje quieren, VHDL, Verilog. Vamos a usar Verilog. Y hay que darle un nombre al PLL que vamos a instanciar. En este caso, yo le voy a poner clock generator. Punto B, siempre es muy recomendable ponerle la extensión. Aunque ya le estamos enseñando que es un archivo Verilog, es mejor ponérselo. Nota algo muy importante que detectó el Quartus la carpeta de trabajo en la que estoy haciendo el proyecto. Como comenté al inicio del video es PLL Max 10 y en la subcarpeta de Proc Quartus. Asegúrense que están bien las rutas porque si no luego queda por ningún lado el proyecto. Una vez que ya tienen esto listo, le dan OK. Y aparece este wizard, es una interfaz gráfica para configuración. No me voy a meter a detalle de todo lo que hay aquí adentro en este wizard o de las capacidades que puede tener el PLL. Vamos a ir de manera muy directa a lo que necesitamos. Vean que de este lado nos pone una configuración gráfica de cuál es la interfaz que va a tener el PLL que he nombrado Clock Generator. ¿Qué necesitamos? Al menos necesitamos la señal de entrada y la señal de salida, que en este caso va a ser el C0 o el clock 0. Bueno, en esta primera ventana simplemente le damos Next y aquí vamos a cambiar algo. Aquí nos pregunta si queremos agregar una señal de Asynchronous Reset.
al generador de PLL. En este caso, para efectos de la clase, no lo vamos a utilizar, así que quitan la palomita del checkbox. Y nos pregunta si queremos la salida locked, que para efectos de la clase tampoco la necesitamos. Entonces, simplemente nos quedamos con una señal de entrada, que esa señal de entrada va a ser la de 50 MHz, y una señal de salida, que será idealmente, como lo planteamos aquí, me gustaría que sería este punto, que fuera de un hertz, que aquí pudiéramos tener un hertz. No sabemos si lo podemos lograr, vamos viendo si el PLL puede generar esa frecuencia. Aquí le damos next, en esta next, 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 hasta encontrarnos en esta pestaña o esta vista, que es la configuración del clock 0. Y si fijan, aquí nos muestra clock 0, clock 1 hasta el 4, lo que comentábamos cuando estamos planteando nuestro proyecto, ¿no? Yo puedo tener múltiples salidas de reloj. En este caso solamente necesitamos una. Para configurar la frecuencia, lo más fácil, otra vez en este caso, para efectos de la clase, es simplemente decirle requiero tal frecuencia. Por ejemplo, vamos a experimentar. Se fijan, ahí por defecto dice 100 MHz y nos sale un letrero acá arriba que dice able to implement the requested PLL. O sea que se pueden generar 100 MHz. ¿Se podrán 200 MHz? Sí, también puede generar 200 MHz. Puede generar 20 MHz. Sí, también puede generar 20 MHz. Ya sea que lo expresemos como megahertz o puedo expresarlo en retardo, en este caso nanosegundos o picosegundos. Noten que no tengo la opción de hertz. Entonces, si yo quiero ver si es capaz de implementar el PLL una frecuencia de un hertz, lo tengo que expresar en términos de megahertz. Y esto sería equivalente a poner punto 5 ceros, ¿no? Dado que este es 1 por 10 a la 6 MHz, pues se convertirá en 1 por notación científica. Pero ven que en el momento que yo pongo punto algo, pues no puedo. Me dice que no puede implementar la frecuencia que se le está pidiendo. Y pone este letrero ¿cómo se llama? En rojo. ¿Podrá punto 001? No, no, no. Vean que en este punto dice, esta frecuencia sí la puedo generar. Que es equivalente a 10K. ¿No? Si yo pongo punto 1, son 100K, también puede generar 100K. Y esto coincide con lo que mencionamos también en el inicio del video. Aunque es algo muy práctico el PLL, no siempre nos va a permitir generar la frecuencia que nosotros estamos buscando. Otro caso típico donde siempre nos inventamos ese problema es si estuvieran implementando una UART, por ejemplo, con una frecuencia de transmisión de 9600 baudios o 15200, ¿no? Que son el baud rate clásico o clásicos de transferencia. No va a poder hacer eso típicamente el FPGA. Y esto nos lleva a que, pues, necesitamos este modulito, ¿no? Que nos permite cambiar de la frecuencia que sí puede generar el PLL a la frecuencia que estamos buscando. Yo voy a dejar la frecuencia en 1 MHz. A pesar de que ya vimos que realmente puedo generar frecuencias hasta de 10K, ¿no?
MHz. Si le doy Next, vean que me pregunta si quiero generar otra señal de reloj. No es el caso, pero si quisiera simplemente lo selecciono y se habilita el menú. Lo voy a quitar. Next, Next, Next. Se van a encontrar con esta vista. Le dan Next. Y de aquí es muy importante hacer lo siguiente. Que seleccionen el Clock Generator inst.b. ¿Por qué? Porque este va a ser un template de cómo tenemos que hacer la instanciación en nuestro proyecto. En este punto le damos Finish. Y en el cuarto nos va a preguntar si queremos agregarlo al proyecto. Hay que decirle que sí, o sea, hay que tener seleccionado este checkbox. Que automáticamente lo agregue a todos los proyectos, no. Es solamente para este proyecto. Y le damos Yes. Y parece que no hizo nada. Realmente se lo hizo, pero no nos muestra nada más. Si yo me voy a la parte de Files, tienen que ver algo como esto, que el Quartus automáticamente creó algo que se llama clockgenerator.qip. Y bueno, pues así ya, o con esto agregamos el PLL. Ahora, ¿qué hay que hacer? Instanciarlo. Para instanciar el PLL, aquí irnos a Open File, y a la carpeta del proyecto en Proc Quartus. Conmigo apareció por defecto, si no aparece por defecto con ustedes, vayan y búsquenla. Y si recuerdan, ahí fue donde pusimos precisamente el wizard, le dijimos que ahí guardara los archivos de implementación y que hicimos un check para que nos generara este archivo que es clockgenerator.inst.b. Y esto, digo, está muy sencillo, pero es la manera en la cual el Quartus espera que hagamos referencia a la instanciación del módulo que agregamos al proyecto. Entonces lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. No se copió bien. Ahí está. Entonces lo voy a empezar a acomodar. Voy a cambiar el nombre de instancia. Y le voy a poner simplemente ClockGen. Noten que en los puertos, por defecto pone esta señal en el puerto de entrada al PLL, que sería este puerto. Pero realmente necesito conectar el clock, que es este que está acá. Entonces le voy a dar clock. Y la salida, que es donde voy a tener la señal de 1 MHz, es la que voy a conectar al prescaler, al divisor de frecuencia, que todavía no tengo instanciado, pero necesito señalarle ese punto. Entonces ese punto, o para ese punto lo que voy a hacer es voy a crear un wire que le voy a nombrar clock PLL W. Y este es ya la salida del PLL. Ahora que necesito conectar el divisor de frecuencia. La interfaz del divisor de frecuencia es este que tengo aquí, que es algo que yo determiné. Eso es un módulo que de hecho a ustedes les toca hacer, no se les va a proporcionar. Y yo lo nombré Clock Divider, el nombre del módulo. Le voy a poner nombre de instancia como main CLK.
Voy a empezar a dar formato para conectar. Ahora sí, entonces vean, la salida del PLL tiene que estar conectada a la entrada de clock de, de este divisor. La señal de reset conectada con la señal de reset principal que tenemos en la interfaz. Y esta salida realmente ya es la frecuencia con la que va a operar en este caso el contador. Como tengo que conectar estos dos, voy a crear otra señal que se llame, a ver, deep, o sea, CLK deep, para saber de dónde viene. En este caso viene la salida del divisor y ahora el contador lo alimento o lo conecto con esta señal, ¿no? Que será la señal de reloj principal. Pues parece que todo está conectado. Vamos a ver si es cierto. Para esto voy a simplemente hacer síntesis, que es Start Analysis en Elaboration, en este botón que está acá arriba. Y esperemos que no nos marquen ningún error. Parece que todo salió bien. Voy a ver el RTL Viewer para tener una vista gráfica. Netlist, RTL Viewer. Y ok, aquí está el que será el PLL, el main clock que alimenta a mi diseño y la instancia que realmente yo quiero. Voy a hacer un cambio, creo que vale la pena. En vez de llamarlo como clock gen, voy a llamarlo como clock PLL para identificarlo dentro del televiewer. Igual vuelvo a darle síntesis. Creo que no tarda mucho. Voy a volver a ver el RTL Viewer. Y ahora sí es más intuitivo. Decir, mira, es que este viene de el PLL. Este es el main clock. Y a esta es la instancia que yo quiero alimentar, ¿no? La que realmente me interesa implementar. Vean, voy a hacer doble clic en esta cajita. Y lo que voy a ver es quién sabe qué cosa. ¿A qué se debe de esto? Dado que estamos instanciando un componente físico y el wizard nos facilita mucho las cosas, hay muchas cosas que simplemente el wizard hace, no nos enteramos, conecta, desconecta y demás. Y típicamente lo que son instanciaciones de hardware que está directamente en la FPGA tienen mucho más puertos de los que realmente nosotros vemos en la instanciación. No implica que esté mal, simplemente para que ubiquen esto. Me voy a ir otra vez al top level. Y bueno, parece estar eh, todo bien. Pero antes de pasar a la asignación de pines, voy a hacer una pequeña modificación a la implementación. Esto es lo que voy a hacer. Para fines de visualizar físicamente lo que estamos haciendo. Si todo sale bien, sabemos que el cambio de cadencia entre lo que son los puertos del counter va a ser de un segundo. Pero yo voy a agregar esto totalmente de manera intencional, y es a la salida de lo que será mi prescaler, mi divisor de frecuencia, mi main clock, como lo puse en la instancia, lo voy a separar y voy a crear dos nuevos puertos. Uno que se va a llamar CLK GPIO y otro que se llama CLK LED. ¿Para qué? Bueno,
CLK LED lo voy a poner en uno de los LEDs de la tarjeta. ¿Para qué? Para ver qué es el heartbeat de mi sistema, ¿no? Más porque estamos a un Hz, no siempre va a ser posible eso. Pero para verlo gráficamente, ¿no? Lo que hemos estado implementando. Y CLK GPIO lo voy a poner en los GPIOs que comenté que tiene el FPGA. ¿Para qué? Para conectarlo a ya sea un osciloscopio, un analizador de frecuencia, pero un analizador lógico. Algo que me indique, la frecuencia que estás viendo aquí, efectivamente es de 1 Hz. Para fines de comprobar nuestro ejercicio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir al top level. Voy a poner otra salida que quedamos que va a ser CLK GPIO. Otra que es CLK LED. Y acá al final voy a asignarlas. En este caso es CLK GPIO igual al CLK tip W. Y lo mismo, pero ahora para LED. Igual lo voy a sintetizar. Voy a ver el RTL y aquí está. Realmente es el mismo punto eléctrico, nomás con el objetivo de hacer ese ejercicio de comprobación. Para realizar la asignación de los pines de la tarjeta de desarrollo en relación a nuestra implementación, hay que buscar el icono que dice Pin Planner. Le damos clic. Y si se fijan, nos aparece los puertos de que contiene la interfaz de nuestro top level. El clock, los clocks que vamos a usar para visualizar, la salida del contador y el reset. Entonces vamos a empezar a asignar. Primero voy a asignar la señal de reloj, que en este caso es la señal de CLK. Si nos regresamos a donde está la sección 3.2, está esta tabla. Y esta tabla nos dice el nombre de la señal, el pin donde está y qué representa. O sea, en otras palabras, los pines físicos del FPGA, como cualquier circuito integrado, ya están mapeados a un elemento de hardware. En este caso nos está diciendo el pin P11 está conectado a la salida o a la señal que se llama Max Clock 150, que es la que está aquí y está conectado al generador de frecuencia externo. Entonces, si yo quiero utilizar esa señal de reloj, lo que tengo que hacer es en el pin planner, pongo pin-P11, enter, y lo detecta. Y se fijan, empieza a cambiar la visualización que tenemos acá frente a los pines que tiene disponible el FPGA. Y ahí ya está asignado. Ahora, comenté que CLK GPIO nos va a servir para visualizar primeramente qué es lo que
comprobar si realmente se está generando la frecuencia que queremos. Para eso hay que buscar la sección de GPIOs, que está en las 3.5. Y aquí nos dice, mira, aquí están los GPIOs y así están ordenados. El GPIO 0 corresponde físicamente al pin B10 del FPGA. Es el que vamos a utilizar. Entonces voy a regresarme al pin planner. Vamos a ponerle pin, guión bajo, B10. Y la asigno, que es lo que tenemos aquí. Noten que también dentro de lo que es el header de 40 pines de GPIO, vienen los GPIOs, pero también vienen líneas de alimentación y de tierra. Es muy importante porque para medir pues, requiere la referencia, ¿no? El nivel de tierra. Ok. Clock LED. Lo voy a poner en un LED. Digamos que va a ser el heartbeat de nuestro sistema. En este caso particular voy a utilizar el LED 9, que es el que está en la extrema izquierda, si están viendo de frente la tarjeta, que está colocado en el pin B11. Voy a ir al B11, aquí se ve al LED pin B11, ahí está. Y ahora voy a asignar las salidas del contador, ¿no? El bit 0 lo voy a asignar con el primer LED, que es el LED 0, que está en el pin A8. Ahí está. El LED 1 va a ser counter 1, que está en el A9. Si fijan, ahorita he estado tecleando en el pin planner el nombre del pin. También puedo hacer esto. Selecciono el PDF, control C, me pongo en el location, aquí arriba, que corresponde a donde quiero asignar el pin, le doy pegar y también es válido. Así que lo voy a volver a copiar, lo pego. Ahí está, entonces la salida de nuestro contador está en los primeros 4 bits de los LEDs, en este caso del LED 0 al LED 3, que son los LED color rojo, si no mal recuerdo. Y nos falta el reset. El reset lo voy a poner en un switch. En este caso en el último switch, que sería el switch número 9, que es el pin F15. Y ya, tengo asignado todos los pines de mi implementación respecto a los pines físicos del FPGA. ¿Qué sigue aquí? Hay que cerrar el pin planner, se guarda la configuración. O sea, no hay que guardarla, sino cuando lo cierran se guarda automáticamente. De hecho, cuando están tecleando se va guardando. Y ahora en el Quartus, en vez de usar Start en Analysis en Elaboration, lo que vamos a usar es Start Compilation. Esto implica pedirle al Quartus que haga la compilación, síntesis, fitting, todo el proceso necesario para poder generar los netlist, que es lo que eventualmente vamos a programar en el FPGA. Así que hay que darle clic en Start Compilation. Se puede tardar un rato, hay que tener paciencia, pero una vez terminado ya estará listo nuestro proyecto para poder implementarlo en el FPGA. Una vez que terminó la compilación completa de su proyecto, el siguiente paso es programar
la tarjeta de desarrollo con nuestra descripción. Para esto hay que conectar la D10 Lite, nuestra tarjeta de desarrollo, a la computadora. Una vez que la conectaron, hay que ir a la barra de herramientas y buscar el botón que dice Programmer. Le dan clic. Y les va a aparecer una vista como esta. En esta ventana debería de aparecer, en esta parte que estoy señalando, USB Blaster. Eso quiere decir que el Quartus detectó correctamente la tarjeta de desarrollo. En mi caso, y posiblemente con varios de ustedes, les va a aparecer no hardware. Eso quiere decir que no están bien instalados los drivers que controlan la comunicación entre Quartus y la tarjeta de desarrollo. Esa puede ser una primera causa. Una segunda causa es que no está seleccionado el hardware. Aunque típicamente es un problema que tiene el Quartus la primera vez que utilizas con las tarjetas de desarrollo, que no están bien instalados los drivers. Entonces, para cerciorarnos de que a lo mejor no está seleccionado el hardware o no tiene que ver con la instalación de los drivers de la tarjeta de desarrollo, nos vamos a Hardware Setup. Y si no estuviera seleccionado el hardware, pero sí están bien instalados los controladores, debería de aparecernos la leyenda USB Blaster. No es el caso, no nos aparece nada. Esto quiere decir, están mal instalados los drivers de nuestra tarjeta de desarrollo. Así que vamos a corregir eso. Le damos Close. Y hay que abrir el administrador de dispositivos. Cuando abren el administrador de dispositivos, típicamente por defecto les va a aparecer los dispositivos que no detecta el sistema operativo. Vean que aquí me está señalando, no sé quién es USB Blaster, que realmente es parte de la interfaz de comunicación entre la tarjeta de desarrollo y el ambiente de desarrollo, que en este caso es el Quartus. Si no les aparece por defecto, busquen otros dispositivos. Pero debe de aparecer es típicamente el signo de interrogación de no sé qué es esta cosa que está conectada en un puerto USB. Bueno, vamos a instalar los drivers. Para eso hay que seleccionar el USB Blaster, le damos clic derecho y le decimos actualizar controlador. Lo vamos a buscar manualmente. Si le dan buscar automáticamente no va a encontrar nada. Le dan buscar controladores en mi equipo. Y se van a ir a examinar, o sea, aquí en este botón, examinar, al disco C, la carpeta Intel FPGA Lite, la abren y les aparece esto que está aquí. Más o menos deben ver algo como esto. Ya estando aquí, se van a ir a Quartus. Y dentro de Quartus hay una carpeta que se llama Drivers, que vienen de 3 a 4 subcarpetas. Hay que seleccionar la de más alto nivel, que sería Drivers. Una vez hecho eso, con la tarjeta conectada, tienen que tener conectada la tarjeta, le dan aceptar. Le ponen incluir subcarpetas y le dan siguiente. Y les va a aparecer el que encontró el driver y si lo queremos instalar, me dicen que sí y confiar en el dispositivo. Puede ser que en algunos casos les mande alertas de que es un dispositivo no confiable y tal vez hasta lo bloquee el antivirus. Entonces, más estén al pendiente de esa situación. Si todo salió bien, tienen que ver algo como esto. Le dan cerrar. Y si vemos ahora el administrador de dispositivos,
vean que ahora aparece Altera USB Blaster en la parte de controlador de bus serie universal, ya no en otros dispositivos. Aparte de esto, me voy a regresar al programador. Vean que me sigue apareciendo, no hay hardware, pero como ya están instalados los drivers, ya debería de verlo, de ver el USB Blaster, que es la interfaz de programación del FPGA. Así que me voy a ir a Hardware Setup. Y se fijan, ya aparece aquí en la lista USB Blaster. Lo que hay que hacer es, en este Dropbox, seleccionar USB Blaster, le dan Close, y ahora sí ya estamos listos para poder programar nuestra tarjeta. El siguiente paso es, garanticen que está seleccionado el output file. Este output file lo genera automáticamente el Quartus. Está en una carpeta que se llama output file dentro de la carpeta de proyecto del Quartus. Y lo que se programa o lo que se baja al FPGA es el nombre del proyecto .soft. Ese .soft es un SRAM object file. Es un netlist, es una lista de conexiones de cómo queremos que la lógica interna del FPGA se interconecte para poder dar la funcionalidad que tenemos en nuestro código en Verilog. Entonces, una vez seleccionado, le dan Start. Puede ser que la primera vez falle y lo que van a ver es que en la parte derecha superior va a aparecer Fail y en color rojo. Vuelvo a intentar y típicamente la segunda vez ya se programa correctamente el FPGA mostrándoles este botón en color verde. Una vez programado el FPGA deben observar algo como esto. En el LED 9 se ve la señal que prende y apaga cada segundo. En los LEDs que están al lado derecho se ve cómo va incrementando el conteo cada vez que hay una señal de reloj. Y en el GPIO está conectado el GPIO 1 a un analizador lógico para capturar la señal en la interfaz del analizador. La voy a poner a capturar. Vean que aquí está adquiriendo la señal. Y si medimos el tiempo, pues estrictamente nos falló algo, porque si recuerdan en el transcurso del video estuve diciendo que íbamos a generar una señal de 1 Hz, ¿no?, para alimentar nuestro sistema. No está a 1 Hz estrictamente, está a medio Hz, es todavía más lenta porque me toma un segundo en la parte alta y un segundo en la parte baja. Pero precisamente este tipo de validaciones son importantes, ¿no? Más cuando estamos metiendo un divisor hecho por nosotros, ¿no? Si fuera solamente el reloj generado por el PLL, creo que en general podemos confiar en las herramientas, aunque también podemos hacer este mismo ejercicio hasta ciertos límites. Los GPIOs tampoco están hechos para poder sacar señales de 200 MHz, 300 MHz por aquí. Vamos a encontrar unos ciertos problemas, sobre todo con la integridad de señal al tratar de medir. Pero, otra vez, en el contexto de la clase, esto es un framework de cómo pueden instanciar el PLL, cómo pueden validar que el PLL esté bien, esté mal, o el divisor de frecuencia, el prescaler, que en este caso requiere un ajuste para que realmente tengamos una señal de 1 Hz, no de medio Hz. Pero en términos generales, esto es el flujo para poder usar, instanciar un PLL, asignar pines a un diseño en un FPGA.